Bienvenidos a Top del Mundo, yo soy Nacho y arrancamos directamente el test de batería de los nuevos iPhone 17. Vamos a ir de izquierda a derecha y en primer lugar tenemos al modelo más top de todos, que sería el iPhone 17 Pro Max. Justo a su ladito tenemos el iPhone 17 Pro y al lado tenemos un nuevo modelo de iPhone que sería el nuevo iPhone Air, este iPhone ultra delgado. Al ladito de esto tenemos el iPhone 17, el base de este año, que a mí me tiene totalmente enamorado, y después ya pasaríamos a los modelos del año pasado. El modelo top, el iPhone 16 Pro Max, a su ladito la versión pequeña, el iPhone 16 Pro, y después tendríamos efectivamente el modelo base del año pasado, el iPhone 16 normal y corriente. Y por último tendríamos, ojito con él, el iPhone 16, ya lo comentaba antes, y mucho ojito con él porque a pesar de ser el pequeño de toda esta familia, seguro que tiene mucho de qué hablar. Y lo primero de todo es dar muchas gracias a Katwin por dejarnos todos estos dispositivos, porque sin ellos esto evidentemente no sería ni remotamente posible, así que os dejo el link a su web en la descripción porque ya sabéis que son un premium partner oficial de Apple y que tienen todas las ventajas de un Apple Store oficial y más aún. Pero por supuesto, si hablamos de pantallas tenemos que hablar de la gran novedad que celebramos este año, y es que por fin todos los iPhone 17 cuentan con un panel de 120 Hz de tasa de refresco con tecnología ProMotion. Pero bueno, basta ya de vídeo en YouTube porque esta prueba no es un maratón, esta prueba es un sprint. Vamos a exprimir estos iPhone al máximo, les vamos a apretar las tuercas para ver hasta dónde son capaces de llegar, y para ello vamos a hacer toda una batería de pruebas de los procesadores para intentar que se calienten al máximo. Así que vamos a repasar entonces las herramientas que van a utilizar los iPhone para estas pruebas, que efectivamente pues es su hardware. Vamos a ver el procesador porque los nuevos iPhone 17 tendrían el chip A19 en su variante Pro para los iPhone Pro y el iPhone Air, y en su variante normal y corriente el chip A19 para el iPhone 17, mientras que por su parte los iPhone 16 tendrían el chip A18 en su versión base, el A18 normal y corriente para el iPhone 16 y el 16e, mientras que los modelos Pro tendrían el A18 Pro. Pero mucho ojo porque a pesar de que parece que tenemos muy poca variedad de procesadores en esta prueba, pues no es del todo cierto, porque aunque varios de estos iPhone compartan procesadores, no juegan con las mismas condiciones. Porque aunque todos son procesadores de 3 nanómetros y todos tengan 6 núcleos en la CPU, pues no ese es el caso para la GPU, porque el iPhone 16 contaría con tan solo 4 núcleos en su GPU, mientras que los iPhone 16, 17 y iPhone Air contarían con 5 núcleos, es decir, uno más en su unidad de procesamiento de gráfico, y los iPhone Pro pues se suben a los 6 núcleos en la GPU, así que van a contar con bastante más potencia. Por su parte, la memoria RAM se sube a los 12 GB para todos los modelos de este año, los iPhone 17 y el iPhone Air incluido, que ya sabéis que es solamente Air, que solamente tiene este apellido, no cuenta con el número, y los modelos del año pasado, los iPhone 16, tienen todos 8 GB de RAM, lo cual también nos sirve para esta prueba porque efectivamente no vamos a hacer un benchmark una vez tras otro, sino que vamos a ir abriendo diferentes aplicaciones de benchmark para poner estos procesadores a tope, porque ya digo que el objetivo de todas estas pruebas de procesador es no solamente exprimirlos y ponerlos a tope, sino también que se calienten muchísimo, porque como ya sabéis, el mayor enemigo no solo del rendimiento, sino también precisamente de la duración de la batería y de la gestión de la energía de los teléfonos móviles es precisamente el calor. Así que ya veis que no mentía cuando decía que se lo íbamos a poner difícil de verdad, y ya estáis viendo que estamos yendo a por ellos, a calentarlos al máximo, y precisamente quería hacer esta prueba y calentarlos lo antes posible porque quiero probar el nuevo sistema de refrigeración de los iPhone 17 Pro y Pro Max. Ya sabéis que estrenamos un nuevo diseño con un chasis unibody, es decir, que todo el iPhone es una sola pieza de metal, en este caso hecha de aluminio. Dejamos atrás los marcos de titanio del iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, que también contarían con una trasera hecha completamente de cristal, mientras que los iPhone 17 Pro y Pro Max, como digo, pues es todo aluminio y tan solo tendríamos esta pequeña inserción de cristal en la parte inferior para permitir la carga inalámbrica. Y ojo que esto no es solamente estética, no es solamente para que tengan un diseño distinto visualmente, sino que también es un caso práctico, porque el aluminio transmite muchísimo mejor el calor y lo disipa muchísimo mejor, así que en efecto pues todo nuestro iPhone funcionaría muchísimo mejor como radiador para efectivamente liberarse de este calor. Y además, como decía, tenemos más espacio dentro, no solamente para una batería más grande, sino también para un nuevo sistema de refrigeración por cámara de vapor. Es verdad que esto solo lo tenemos en los modelos 17 Pro y Pro Max, y que por su parte el iPhone Air cuenta con la misma combinación que vemos exactamente en los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, es decir, unos marcos de titanio que rodean el teléfono y una trasera hecha completamente de cristal. Y por último tendríamos los iPhone 17,
16 y 16E, que pues bueno, cuentan con una especie de mix de esto porque tenemos unos marcos alrededor de aluminio y una trasera completamente hecha de cristal. Que por cierto, breve inciso sobre las traseras de cristal, en el caso del iPhone Air y de los 17 Pro y Pro Max contarían con la protección Ceramic Shield que veíamos en las pantallas precisamente de los iPhone 16 Pro, 16 Pro Max y 16 base. Pero volviendo al tema del calor, otra cosa muy interesante que nos va a servir en este test es precisamente la diferencia entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, no solamente por el tamaño, por tener más batería en el modelo más grande, sino que además estas cámaras de vapor suelen funcionar mejor cuanta más superficie tengan y por tanto el iPhone 17 Pro Max debería ser o debería tener la tendencia a calentarse muchísimo menos o a liberarse muchísimo mejor del calor y por tanto no solamente durar más la batería, sino ser más estable en su rendimiento a largo plazo. Pero esto, amigos, es el test de baterías, no es el test de procesadores, así que todos esos datos, todas estas pruebas de procesadores las vamos a repasar en el próximo vídeo que estamos preparando, que es efectivamente un test de procesadores para analizar todos estos datos y todas estas pruebas al detalle y ver exactamente cómo evolucionan en el rendimiento y cómo soportan las cargas de trabajo todos estos iPhone. Así que ya sabéis que si no os queréis perder ese test de procesadores, de igual manera que el test de cámara que estamos preparando, así como las futuras reviews de todos estos nuevos dispositivos, pues os tenéis que suscribir y activar las notificaciones para que YouTube os avise cuando subamos cada uno de esos vídeos. Y dejamos atrás ya los procesadores, pero nos queda un chip más del que hablar antes de saltar al siguiente apartado, y es que si veíamos el iPhone 16e que se estrenaba con el chip C1, que era un nuevo módem 5G diseñado por la propia Apple, que era muchísimo más eficiente y que gastaba muchísima menos batería a la hora de tener conexiones 5G, y ahora vemos esa versión renovada del chip C1 en el chip C1X del iPhone Air, que debería ser todavía más potente y todavía más eficiente. También tenemos un nuevo chip llamado N1 para todos los iPhone 17, tanto el modelo base como los modelos Pro como el iPhone Air cuentan con este chip N1, como digo, que pues si el C1 era para conexiones 5G, este chip N1 serviría para otro tipo de conexiones, como por ejemplo la conexión Bluetooth y la conexión Wi-Fi. Así que, como veis, hice una pequeña prueba descargando el Genshin Impact en todos estos iPhone y después descargando todos los datos de juego, porque al instalar este juego hay que descargar como otros 25 gigas o una cosa así, pero la verdad es que terminaron todos bastante a la par, así que creo que aquí el factor limitante efectivamente es mi Wi-Fi, es mi router, no el Wi-Fi de estos dispositivos, y además vi que no estaban gastando demasiada batería y ya he dicho antes que aquí estamos para ponérselo difícil, así que nos vamos a saltar directamente a la siguiente gran prueba. Y hasta aquí va la cosa más o menos pareja, pero justo antes de comenzar esta prueba pasábamos las 3 horas de test y aquí ya empezábamos a ver algunas diferencias serias, porque efectivamente el iPhone Air y el iPhone 16 Pro estaban justo por la mitad de su batería, bueno, al 49%, prácticamente a la mitad, mientras que por su parte el iPhone 16 estaba ya por debajo con un 46%, que es verdad que la diferencia no es que sea abismal ni muchísimo menos, pero por ejemplo si nos fijamos en el pequeñito de la familia, en el iPhone 16e tenía por aquí un 52%, que es prácticamente igual que el nuevo iPhone 17, mientras que en el actual top 3 tendríamos actualmente con la medalla de bronce al iPhone 16 Pro Max con un 58% de batería, muy cerquita del 60% que comparten empatados el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Así que, como digo, de momento las diferencias no son gigantes, pero poquito a poco ya van despuntando y ya van dando pistas a algunos dispositivos. Pero bueno, estamos en la prueba de cámara, así que vamos a repasar precisamente eso, porque por primera vez en la historia de los iPhone todos los modelos de este año cuentan con sensores de 48 megapíxeles para todas sus cámaras. Pero no penséis que Apple nos está quitando de un lado para darnos de otro, porque para nada es ese el caso, y si queréis ver un análisis en profundidad de todas estas cámaras, pues estad muy atentos, porque también estamos preparando un test de cámaras comparando todos estos iPhone, así que ya sabéis, estad muy atentos al canal y dejadnos un like por todo este esfuerzo. Sé que son vídeos que os ayudan muchísimo a comparar todos estos iPhone y que os gustan un montón. Y hemos pasado ya, como veis, las 4 horas de test, y mucha atención porque aquí ya empiezan a despuntar algunos y ya empiezan a dar la sorpresa otros que yo no me esperaba para nada. Pero bueno, como veis, en primera posición ahí está el solito con 42% todavía de batería, el iPhone 17 Pro Max.
Mientras que el iPhone 17 Pro ha pasado de pelearse con él la primera posición a pelear por la segunda posición con el iPhone 16 Pro Max, porque como veis tenemos aquí 38 y 39% muy igualados estos dos dispositivos. Y si nos vamos fuera del podio tenemos otro empate por la cuarta posición, en este caso por el nuevo iPhone 17 con un 36%, exactamente igual que el iPhone 16e, que desde luego, aunque sea el pequeñito de la familia y aunque sea un modelo un poquito anterior, por así decirlo, pues desde luego es toda una bestia en cuanto a batería. Ya lo venía advirtiendo en vídeos anteriores y ya lo vimos en su test de batería particular, que desde luego es uno de sus puntos más fuertes. Pero aquí viene la sorpresa, porque el siguiente en la lista sería el iPhone Air, que tiene un 30% de batería, adelantando así tanto al iPhone 16 base como al iPhone 16 Pro, que con un 26 y 24% respectivamente, pues ya veis que les queda más o menos tan solo un cuarto de su batería y ya están apuntando al final del vídeo. Pero nosotros seguimos exprimiendo estas cámaras porque me queda todavía por repasar la otra gran novedad de estos nuevos iPhone 17 y iPhone Air, que sería su cámara selfie. Porque si bien en todos los iPhone 16 teníamos un sensor de tan solo 12 megapíxeles, pues los nuevos iPhone 17 y Air cuentan con un nuevo sensor en esta cámara selfie, que sería un sensor de 24 megapíxeles de forma cuadrada en vez de rectangular como teníamos antes. Lo que quiere decir que gracias a la tecnología Center Stage de Apple podemos hacer fotos de 18 megapíxeles, es decir, utilizando un recorte de este sensor, pero lo bueno es que podemos hacer fotos tanto en vertical como en horizontal sin necesidad de girar el iPhone, tan solo dándole a un botón y manteniendo el iPhone en vertical, por lo que las fotos salen muchísimo más naturales. Pero esto nos da otras dos ventajas en cuanto a usabilidad, y es que la tecnología Center Stage, que ya hemos visto por ejemplo en las webcam de los Mac, automáticamente detecta todo el mundo que esté dentro del plano y abre automáticamente el ángulo para que todo el mundo esté dentro de la foto y que nadie se quede con media cara fuera cortada de la foto. Y la otra gran ventaja es que por primera vez tenemos vídeo estabilizado en la cámara selfie de nuestros iPhone, pero bueno, os recuerdo que lo vamos a ver en detalle en el test de cámara y nosotros vamos a continuar con este test de batería. Pues hemos llegado así a las 5 horas de test, nos estamos acercando ya un poquito a las horas finales, pero eso sí, mirad, el iPhone 17 Pro Max es que va a su bola, es que parece que ni va con él este test, porque todavía tiene un 28%, es decir, casi prácticamente un tercio de su batería restante, así que pues bueno, ya veis que está en otro mundo. El siguiente sería el iPhone 16 Pro Max con un 24%, o sea que todavía le queda un cuarto de batería, no está nada mal, y el 17 Pro pues ya estamos viendo que cada vez se va quedando un poquito más atrás. Eso sí, es que tenemos empates por todos los lados, porque tanto este iPhone 17 Pro como el iPhone 17 base como el iPhone 16e tendrían un 20-21% entre ellos, así que aquí tenemos otra batalla por ver quién se queda en esa, bueno, parece que va a ser la tercera posición. Y voy a volver a hablar del iPhone Air porque es que me está encantando cómo está haciéndolo en este test de batería, porque yo creo que ninguno dábamos un duro por él en este apartado, por lo menos, porque desde luego es precioso, es muy bonito, es muy finito, pero evidentemente tiene mucha menos batería que sus compañeros. Pero ahí le tenéis todavía con un 15%, que oye, sí, está por detrás de los otros iPhone, pero es que no está tan lejos, y de hecho supera tanto al iPhone 16, que tiene un 9%, como al iPhone 16 Pro, que le queda ya solo un 6% de batería. Y precisamente para poner esto en valor, ahora que ya vamos viendo las diferencias más o menos entre estos dispositivos, vamos a repasar las capacidades de sus baterías. Y si las repasamos de izquierda a derecha, el iPhone 17 Pro Max contaría con una batería de 4.832 mAh, mientras que el modelo pequeño tendría 3.988. Por su parte, el nuevo iPhone Air, a pesar de lo delgadito que es, tendría una batería de 3.149 mAh, el iPhone 17 base tendría 3.692 mAh, el iPhone 17 Pro se quedaría en los 3.582 mAh, el iPhone 17 base en 3.561 y el iPhone 16e, que ya os decía que es toda una bestia en batería, tiene 4.005 mAh. Es decir, que el iPhone del que más cerca está en cuanto a capacidad de batería es el nuevo iPhone 17 Pro, que como digo tiene 3.988 mAh, o sea, es que lo del iPhone 16 es de otro mundo. Eso sí, tendríamos que estar hablando del iPhone 17 Pro de aquí, de Europa, de España, porque por si no lo sabíais, el iPhone 17 Pro y Pro Max tienen dos modelos distintos, porque en ciertos países se vende en versión exclusivamente con eSIM, y precisamente por ahorrarse el espacio de la tarjeta física de SIM, pues Apple ha decidido
decidido rellenar ese espacio con todavía más batería, y en esos casos la batería de estos dispositivos sería de 4.252 mAh para el iPhone 17 Pro y de 5.088 mAh para el iPhone 17 Pro Max. Y nos vamos acercando ya al final de nuestro test de batería y como veis empiezan a caer los primeros iPhone. Primero se apaga el iPhone 16 Pro y luego el iPhone 16 con un clarísimo favorito que es el iPhone 17 Pro Max, que todavía tiene un 20% de batería. Es que lo de este iPhone de verdad que yo no lo entiendo. Un segundo favorito también está bastante claro ya, aunque todavía queda tiempo para este test, tranquilos porque puede haber sorpresas, que es el iPhone 16 Pro Max, que tiene un 15% de batería y por su parte todos los demás están ya por debajo del 10. El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 base tienen un 8 y un 7% respectivamente, así que están ahí, y también tenemos otro prácticamente empate con el iPhone 16e con un 5% de batería tan solo, igual que el iPhone Air que tiene un 4%. Pero efectivamente el pequeñín de la familia no se va a ir sin pelear y cae primero el iPhone Air seguido de este. Pero es que aquí la cosa está apretadísima, ya os he dicho que se lo íbamos a poner lo más difícil posible y desde luego el margen de error es muy pequeñito porque aquí caen prácticamente seguidos uno detrás de otro, quedando tan solo el rey absoluto de este test, el ganador con muchísima diferencia, el iPhone 17 Pro Max, que todavía llegaba a las 7 horas de test con un 5% restante. Como veis les había puesto todos otra vez a grabar en vídeo 4K porque es lo que más agota la batería, lo que más les cuesta y lo que más les calienta, y aún así es que el tío seguía y seguía. Así que terminado nuestro test vamos a repasar las marcas de cada uno de estos dispositivos. El primero en caer ha sido el iPhone 16 Pro con una marca de 5 horas 36 minutos, mientras que el siguiente ha sido el iPhone 16 con 5 horas 49 minutos. Pero sin ninguna duda para mí la mayor sorpresa de este test es el siguiente, que sería el iPhone Air, que ha durado 6 horas y 11 minutos. Esto de verdad que yo creo que no estaba en la quiniela de ninguno, por lo menos en la mía, y de verdad que me ha sorprendido muchísimo este iPhone Air. Creía que iba a ser uno de sus puntos más débiles, la batería, pero desde luego, oye, es que está más o menos a la altura de los demás. Es verdad que no es comparable a lo que vemos en los iPhone 17, pero teniendo en cuenta la capacidad de la batería y lo delgadito que es, vamos, es que este iPhone es que está optimizadísimo, es una locura. Es verdad también que le ha ganado el iPhone 16, pero es que este iPhone es un auténtico bicho en cuanto a batería, es que es su punto más fuerte, y para que lo pongáis en valor vais a ver que ha hecho una marca de 6 horas 32 minutos, mientras que los siguientes es que han ido cayendo uno detrás de otro, porque el iPhone 17 Pro ha hecho 6 horas 35, vemos 6 horas 37 para el iPhone 16 Pro Max y 6 horas 38 para el iPhone 17. Vamos, que es que estos cuatro iPhone, tanto el 16 como el 17 como el 16 Pro como el 16 Pro Max, es que están prácticamente empatados. O sea, en un test tan fuerte y de tantas horas, es que cualquier mínimo margen de error, yo creo que un día saldría uno delante, uno detrás, porque claro, es que estamos hablando de un margen de un par de minutos en un test de 6 horas o de 7 horas. Es que es una barbaridad. Pero es que para terminar con una ventaja de entre 35 y 45 minutos está el iPhone 17 Pro Max, y eso que estamos hablando de la versión con tarjeta SIM física. Es que si estuviéramos aquí con la versión del iPhone 17 Pro Max de más de 5.000 mAh con tarjeta eSIM, es que yo no sé cuánto hubiera durado este test, 9 horas. Es que me parece una barbaridad que estemos hablando de que en un solo año hayamos pasado del iPhone 16 y 16 Pro, que han durado pues entre las 5 horas y media y las 6 horas, al iPhone 17 Pro Max, que es que ha durado más de 7 horas. En un test así de duro, o sea, es que es una barbaridad. O sea, es que desde luego, si con los iPhone 16 no lograbais tener un día entero de batería, a pesar de ser usuarios intensivos, pues es que con estos iPhone 17, sobre todo con el 17 Pro Max, vamos, es que yo, al que no le dure 2 días este iPhone, vamos, es que no sé, tienes que estar todo el día enchufado al móvil, y mira que yo estoy todo el día utilizando el móvil para crear contenido, para subir cosas a redes y demás. Es que, vamos, estoy encantadísimo con este iPhone 17 Pro Max, porque desde luego que me voy a poder despreocupar totalmente de la batería. Así que sí, si hay dos conclusiones que saco de este test es, por un lado, que se acabaron los días de preocuparse por el porcentaje de batería, que tranquilamente vas a llegar al final del día con la batería de sobra para cargarlo, o es que ni siquiera te va a hacer falta cargarlo hasta el día siguiente, por lo menos con este iPhone 17 Pro Max. Y la otra es la increíble capacidad del iPhone Air para exprimir su batería a pesar de lo delgadito que es. O sea, es que desde luego estoy deseando hacer la review de este iPhone Air y probarlo en profundidad durante varios días para ver exactamente cuál es la duración de su batería. Me parece una bestia. Como siempre, mención honorífica al iPhone 16, siempre va a estar en mi corazón precisamente por esto, por la duración de la batería. Es un crack. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Espero
espero que te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Te dejo por aquí otros dos vídeos que espero que también te gusten mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!